Un cordial saludo a todos los oyentes presentes. El día de hoy estaremos entrevistando al psicólogo de la Unidad Educativa Salesiana San José, quien gracias a su experiencia en el campo de la psicología nos va a responder varias preguntas relacionadas sobre el TEA y el incremento de casos que se están presentando en la actualidad. El día de hoy la entrevista nace a partir de los casos que se están dando no solo en la institución, sino en todo el mundo, ya que con el pasar de los años se ha notado un incremento en el número de casos de niños con TEA. El día de hoy, gracias a nuestro psicólogo, vamos a salir de dudas cuáles son los cambios que han habido en la institución. La primera pregunta: ¿qué factores considera que explican el incremento de diagnósticos de autismo en los últimos años? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Segundo, entender el trastorno del espectro autista, el TEA, es importante verlo desde algunos aristas. Primero, hace algunos años se unificó los diferentes criterios que estaban divididos dentro del espectro autista. Se manejaba el autismo y el Asperger por separado. Ahora se unificaron dentro de un mismo espectro. ¿Qué significa un espectro? Un rango. Entonces tienes desde grados 1, y van subiendo y van aumentando de acuerdo a la profundidad o dificultad del caso. Entonces, lo que antes era Asperger, que era un diagnóstico diferente, ahora entra dentro del espectro autista. Asimismo, se mejoraron los criterios diagnósticos, lo que permite tener una mayor claridad entre lo que es el TEA y lo que es cualquier otro cuadro diferencial. Entonces, en ese sentido, al mejorar criterios diagnósticos puedes tener. Y por otro aspecto también todo el tema de concientización. Antes eran tratados como casos especiales o niños problemáticos o bajo cualquier otra etiqueta o categoría que se les ponía. Ahora ya entendemos que hay un trastorno y entendemos de lo que se trata. No entendemos aún su origen, pero sí se entiende de lo que se trata y se entiende lo que es. Y en ese sentido, cuando tú ya sabes lo que es más fácil tratarlo. Por eso es que tú ves aumentos. Usted nos menciona que se ha mejorado la detección en esto. ¿Usted cree que tiene algo que ver con el avance de la tecnología? Claro que sí. Y la tecnología, cuando hablas de tecnología no tienes que referirte solamente al tema cibernético o electrónico. Cuando hablas de tecnología estás hablando de conocimiento. Entonces, mejorar la tecnología también implica las pruebas que se aplican para detectar el TEA. Eso es tecnología. Todo el tema del sistema en general que se utiliza. Antes no utilizábamos, por ejemplo, no se hacían las audiometrías y la sensibilización ante el sonido o la luz, y se sabía que había una sensibilización, pero no se entendía qué tanto. Ahora ya se hace un análisis de la sensibilización ante la luz, sensibilización ante el sonido y ante otros estímulos que pueden servir como indicadores del espectro. Usted menciona también que no tan solo esto ha sido el incremento, sino la mente de las personas que han hecho su evolución y que ya comprenden. ¿Cómo usted cree que es un factor de aquello del por qué las personas han evolucionado? Bueno, más que a lo que yo me refiero en realidad es a que va cambiando el nivel de conciencia de que es un trastorno. Antes era como toda enfermedad, ¿no? Era una condición, era un niño malcriado, exactamente. Entonces, ahora ya no son niños malcriados, ya no son niños gritones, ya no son niños que no se mueven o que se mueven mucho, ya no son niños que no abrazan o que no prestan atención. Ahora entendemos que son factores y síntomas de un trastorno. Justo esto que nos menciona, que antes los niños eran vistos como raros o malcriados, ¿qué señales tempranas de autismo suelen pasar desapercibidas y cómo pueden detectarlas padres y docentes de manera más oportuna? Bueno, eso es súper importante. De los primeros síntomas que debes empezar a ver, te voy a hablar así de manera muy generalizada, ¿no? Primero, el movimientos estereotípicos. ¿Qué se refiere a movimientos estereotípicos? Ese movimiento que ya lo ves en casos de autismo un poco más avanzados. Sensibilidad ante la luz y el sonido, la imposibilidad de mantener la mirada fija al conversar. Muchos de ellos no les gusta ser abrazados, no les gusta ser tocados. También tienes temas dentro de memoria y atención, les cuesta mantener la atención por mucho tiempo algo, el requerimiento de estímulos para hacer,
el ser muy procesuales en sus cosas, es decir, sí un proceso exacto, son muy rutinarios. El lunes saben que les toca la camiseta azul, el martes saben que les toca la camiseta blanca, pero el rato que tú les cambias, los trastocas y los desubicas, se sienten muy mal, son muy sensibles emocionalmente, y a pesar de que se dice otra cosa, en realidad emocionalmente son muy sensibles y muy vulnerables. En base a su experiencia con factores que ha visto el niño con estos casos, ¿nos podría decir uno de los casos que ha visto que ha marcado más en usted o en algún? En realidad hay dos casos muy interesantes. Un caso que lo detecté, fueron sus primeros síntomas, que no fue aquí en Rolegio, fue en la práctica clínica externa, el momento de tratar a un paciente que yo tenía en un evento en el que estaba toda la familia. Llegó el hijo de mi paciente y hay algo desde el ojo clínico, ¿no? Y yo siempre le digo, me huele a algo aquí. Entonces, verlo caminar en puntitas, su forma de reaccionar, cómo habla, cómo se movía. Entonces yo le dije a mi paciente, ¿sabes qué? Hay algo ahí que no se ajusta a la norma, la curva esa, ¿no? Entonces, no se preocupe. En el colegio empezó a tener muchos problemas, le dije, revísalo. Cuando lo revisaron, en efecto, detectaron un autismo, se diagnosticó un autismo. Y el otro es un caso del que me siento muy gustoso de lo que ha empezado. Es un caso mío que tenía muchísimos problemas a nivel académico, era un niño síntoma significa que es al que todo le culpaban, era culpa de todo él. Se tomaron algunas medidas, incluso ahora tiene una maestra que lo acompaña, una maestra externa de apoyo. Es un niño que ha despuntado, sociabiliza, está integrado, ha mejorado académicamente, tiene amigos. Antes no lo invitaban a fiestas nunca, porque obviamente era un niño que ahora participa, juega pelota, se levanta, hace amigos. O sea, tú ves cómo la interacción y la decisión que tomó el colegio de pedir a los representantes y padres el que haya un maestro acompañante, en este caso que era un caso que lo requería, cambió completamente el sistema de vida de este niño, tanto así que incluso dentro de su sistema familiar él se siente mucho mejor, y el sistema familiar de él se siente muy contento con los cambios que han tenido en lo que va del año escolar, ¿no? Justamente eso de las familias, ¿cómo afecta el diagnóstico de autismo a las familias y qué tipo de apoyo considera más necesario en estos casos? Bueno, todo diagnóstico siempre afecta a nivel familiar, siempre va a haber una afectación a nivel familiar. Recordemos que la familia es un sistema, y a qué me refiero cuando les hablo del sistema que mencionaba antes. Es como una computadora. Si uno de sus elementos falla, deja de funcionar, ¿verdad? Deja de funcionar bien. Entonces todos los elementos tienen que estar en sincronía, todos los elementos tienen que estar en sinergia. Si hay un elemento dentro de esa computadora que empieza a tener problemas, que empieza a tener síntomas, que empieza a no estar bien, eso empieza a afectar a todo el sistema. De los apoyos más grandes que puedes darle a la familia, primero es el entendimiento y la empatía. Siempre entender y respetar lo que ellos están sintiendo con estos casos, saber que no todas las familias van a reaccionar igual. Hay unas que aceptan de inmediato el diagnóstico, hay otras que les cuesta mucho tiempo hacer todo su proceso de aceptación y negación, pasan por negación, negociación, aceptación al final. Hay familias que tienen los recursos, y no me refiero solamente a los económicos, que son muy importantes, sino a los recursos emocionales, psíquicos, y como familia en general con su sistema está dispuesto para apoyar y trabajar con él, con el diagnóstico del autismo. Entonces, depende mucho del sistema familiar, pero de que haya una afectación, siempre va a existir una afectación. Y claro, justo usted menciona estas afectaciones y problemas que enfrentan en el sistema y al querer incluirse en ellos. ¿Qué retos enfrenta nuestra sociedad para lograr una verdadera inclusión de las personas con TEA? Primero, somos una sociedad súper ruidosa, Tú vas al mall y te sobrecarga de ruido, y no me refiero solamente al auditivo, sino que el ruido visual, ruidos olfativos. Estamos sobrecargados de ruidos, y esa sobrecarga por lo general no siempre van a afectar y van a poner en modo
anti a la persona que tiene autismo. Segundo, tenemos que generar cultura. No tenemos cultura. No tenemos una cultura de entender que es parte de ellos, que es un trastorno, que no tienen la culpa de cómo reaccionan frente a ciertas cosas. Entender que tenemos que aceptarlos e integrarlos, que pueden tener el mismo nivel de vida que nosotros. Tengo amigos que ahora a mi edad, 41 años, nos enteramos que habían sido autistas o en ese momento Asperger de chiquitos y tienen un sistema de vida absolutamente normal, pero cuando eran chiquitos eran los niños majaderos del curso que nadie los quería. Y ahora que estamos grandes ya lo vamos entendiendo y más aún como psicólogos los entendemos y nos damos cuenta pero aún así ellos han logrado integrarse y se integraron a la fuerza, ¿no? Pero ya conociendo ahora como lo conocemos, sí podemos generar cambios sociales reales. Y sobre todo ustedes, la generación de ustedes, que yo la veo como una generación extremadamente sensible y empática hacia estas cosas, a ustedes les corresponde mucho más, sobre todo dentro del colegio, de las escuelas y ahora ya que van a la universidad, poder integrar a las personas con diagnóstico autista, no separarlos, no discriminarlos, hacerlos partes y partícipes de las actividades que se realizan. Sí, es muy importante lo que usted nos menciona, esto de que hay que generar cultura y no excluirlos de la sociedad y del sistema. Y así como hay avances en la sociedad, creo que también hay avances que mencionaba clínico de ustedes, y estos avances, así como mejoran su calidad de vida y de recursos, como usted mencionó, ponía ese ejemplo, ¿cree que hay algún avance puntual que sea en el que haya hecho que, digamos, que los autistas, en vez de tener un nivel de vida más bajo, apunten a tener una vida normal o incluso mejor que las personas? Bueno, primero, como te dije, o sea, vivimos en una cultura con ustedes, los más jóvenes, vivimos en una cultura de más sensibilización y eso ayuda mucho a que la persona con diagnóstico de autismo pueda integrarse. También la tecnología ha ayudado mucho, muchas personas con autismo logran expresarse a través de la tecnología de forma mucho más abierta, porque no hay una interacción directa ni humana y esa interacción fría les permite expresarse con mayor facilidad. Creo que uno de los grandes avances que nos ha permitido entender mucho más todo el tema del autismo son las neurociencias. Las neurociencias es uno de los mayores avances dentro del autismo que nos da mayor ventaja entenderlo, entender cómo funciona todo tu sistema nervioso, entender cómo funciona tu cerebro, entender la parte de las conectividades, que el cerebro no funciona por partes aisladas, cada uno es específico para algo, sino que es de manera integral y están interconectadas unas con otras, nos ha permitido entender más. Aún nos falta muchísimo, no entendemos aún de dónde viene, no hay ciencia cierta aún cuándo se forma, hay autismos que se desarrollan en momentos más avanzados de la vida, hay niños que nacen, o sea, aún no está claro esa parte. Bueno, y para nuestra entrevista, ¿usted nos podría dar 3 características de la diferencia del Asperger y sobre el autismo? Bueno, ya Asperger... Bueno, ya pertenece a uno solo, pero en su momento fueron... Olvídate de las diferencias entre el Asperger y el autismo. Primera recomendación, olvídate de la diferencia entre el Asperger y el autismo. Empieza a verlos como neurodivergentes o como neurodiferentes. ¿Ok? El Asperger, el autismo, los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, los que tienen dificultades de aprendizaje, olvídate de verlos simplemente como diagnósticos o como etiquetas o como características. Lo que yo te puedo recomendar, empieza a verlos como humanos, véanlos como humanos, véanlos como personas que incluso dentro de esas características específicas pueden haber brotes de genialidad. Tienes a Mozart, un tipo que evidentemente era autista y uno de los actores más prolíficos de música clásica que existe. Entonces, si le vas a etiquetar por algo específico, etiquétalo por la grandeza que pueden llegar a tener y no por una característica muy chiquita dentro de su vida. Esto sí es uno de los avances que usted mencionaba dentro de la sociedad, de que
Por lo mismo, ¿usted considera que sería mejor etiquetarlos de autistas cuando se lo confirma en la parte neuróloga o un neurólogo, en vez de simplemente etiquetarlos como autistas por rasgos o acciones que hacen las personas? Mira, primero, otra vez, no creo que debas etiquetarlos nunca. Creo que debemos entender que hay un diagnóstico y ese diagnóstico nos permite trabajar y adaptar, en este caso a nivel académico, la parte de aprendizaje de acuerdo a las características. Tenemos niños aquí en la institución que tienen rasgos autistas. Tengo uno que tú le pones a escribir a mano y no le gusta, pero le pones a dibujar y ese man le pones una foto y te dibuja, te copia la foto sin volverla a ver. Entonces, tú me dices de que ese niño es bueno o es malo. Si le pregunto al profe Mate, el man es un niño de 7, 8. Pero si le pregunto al profe Arte, me va a decir que ese niño es un genio en potencia para dibujar. Entonces, todo lo bueno y todo lo malo que tú puedes ver en una persona autista va a depender de la mirada y del prisma que lo vea. Entonces, si todos logramos quitarnos nuestros lentes y ver el mundo a través de los ojos de esas personas, al igual que si nos quitamos los lentes y vemos los ojos a través del tuyo, a través del mío, a través del mío, es perfecto. Yo soy calvo, gordo y con barba. ¿Me hace diferente a ti? ¿No? Porque para mí el mundo debería ser calvo, gordo y con barba, cerca de un Papá Noel criollo. Pero no es así. Para ti el mundo debería tener lentes y para ti el mundo debería ser medio churón, pelinegro. Entonces cada uno tenemos que aprender a respetar y entender la visión de los demás. Bueno, otra de las preguntas es ¿qué recomendaciones daría para que las instituciones gestionen adecuadamente el impacto de este aumento en la comunidad educativa? Justo ayer salíamos de una capacitación del DESE con los profes y les explicamos las rutas para incluir un estudiante en las necesidades educativas. Creo que lo principal es empezar a identificar sin etiquetar, sino buscando la oportunidad de apoyar y trabajar en pro de ese estudiante. Eso significa identificar, conversar y solicitar la evaluación a los representantes legales para que ese niño pueda tener el mejor sistema educativo que le podamos brindar. Y bueno, en casos de que se requiera el permiso de los padres y hay padres que están negados en querer aceptar que su hijo puede tener, ¿qué situaciones, en qué situaciones estaría? Esa parte es muy difícil. Hay papás que nos ha costado mucho tiempo el ir, no negociando, sino el ir generando este proceso de aceptación. Pero al final los papás empiezan a dar cuenta que sus hijos requieren apoyo. Requieren apoyo en casa, requieren apoyo en la escuela y esa aceptación de la realidad es en la que nosotros trabajamos. Trabajamos en el pro y bienestar del estudiante y eso lo hacemos a través de los representantes legales y padres de familia. ¿Usted cree que haya la manera de poder generar más aceptación por parte de los padres en el ámbito educativo, viendo las dificultades que pueden enfrentar sus hijos? Me gustaría que los papás estuvieran y acompañaran a sus hijos aquí, que pudieran ver cuánto a veces se les dificulta algo y se les facilita algo más, para que en esa negociación entre lo fácil y difícil que se les está haciendo, pudieran tomar conciencia y decir, ok, ¿sabes qué? Mi hijo necesita de esto para ser aún mejor de lo que está haciendo. ¿A usted le ha tocado ver un caso que dentro de la institución que usted diga, este niño presenta rasgos autistas y usted tuvo que intervenir con los padres? Aún no, afortunadamente aún no. Como te digo, tenemos un sistema, todo este tema del sistema preventivo de Don Bosco, que los padres sí lo van aprendiendo a medida que van estando aquí dentro de la institución. Ayuda muchísimo para que los papás tomen conciencia. A veces les toma un poquito más de tiempo, pero al final del día los papás terminan entendiendo que es el bienestar de sus hijos. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre la prevención de Don Bosco? Tenemos un sistema, todo este tema del sistema preventivo de Don Bosco, que los padres sí lo van aprendiendo a medida que van estando aquí dentro de la institución. Ayuda muchísimo para que los papás tomen conciencia. A veces les toma un poquito más de tiempo, pero al final del día los papás terminan entendiendo que es el bienestar de sus hijos. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre la prevención de Don Bosco? El sistema preventivo de Don Bosco para mí es una de las cosas más lindas que me pueden encontrar dentro del campo educativo.
y te lo voy a resumir en una frase: educación con amor. ¿Algo más? Sí. Te dije una frase. Sí. Usted habla esta de educación con amor, que aunque es una realidad que sabemos que no todos los profesores tienen este amor para darle a los niños. ¿Usted cree que sí le afecta que haya niños que no reciban ese amor por parte de los profesores? Claro que sí. Claro que sí. No soy un profesor de formación, soy psicólogo de formación. Tuve la oportunidad de, durante 2 años, de acompañar como profesor. Creo que soy un profesor a veces rudo, a veces duro, pero no creo que soy un profesor que te priva del amor del profesor. Que me siento muy cercano con mis estudiantes, siempre sentí que mis estudiantes podían venir conmigo, y se los hice saber, pudieran venir conmigo cuando lo requirieran, en lo que requieran y cuando lo requieran. Yo siempre sentí estar aquí para ellos, y pienso que de una u otra forma ustedes también lo sintieron, y muchos de ustedes lo ejercieron cuando sí lo necesitaban. Sí. Y en el caso de los profesores, que por lo general se puede decir que los que necesitan más este amor son los niños pequeños. ¿Usted consideraría que los profesores parvularios, los de niños, deberían tener algún tipo de capacitación que sea necesaria o obligatorio? Sí, lo tienen los profes, sobre todo aquí en el colegio. Estamos en constante capacitación, estamos en constante recuerdo sobre la educación con amor de Don Bosco. Ojo, que la educación con amor no implica permisibilidad, significa educar con amor y a veces corregir con amor. Y en eso estamos siempre, tenemos varias capacitaciones, hay varios cursos que tenemos que hacer, el curso de seglares, que ahí es donde empiezas a aprender y a entender un poco más todo este concepto del modelo preventivo del que hablábamos. Y vas aprendiendo a medida que vas avanzando, vas aprendiendo otras cosas, y vas aprendiendo de ejemplos de profesores mismos de aquí. Hay profesores que son espectaculares con los chicos. Creo que yo me atrevería a decir, si no todos, el 90% de los profesores de aquí del colegio tienen un carisma muy especial con sus estudiantes. Tal vez no con todos, pero sí demuestran cariño con sus estudiantes y muestran esa apertura para ellos. Bueno, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a padres, docentes y a la comunidad general sobre el tema? No le tengan miedo. Yo siempre pienso que las cosas deben ser vistas como oportunidades. Si tú le tienes miedo al TEA, puede ser que no explotes la genialidad que tu hijo puede expresar a través del TEA. Y te estás perdiendo de una experiencia de acompañarle a tu hijo en crecer, que tal vez puede ser un poquito más dura que en otros niños, pero también va a ser mucho más gratificante, y al final del día ese niño con TEA, muy probablemente el día que te dé un abrazo, va a ser un abrazo que va a venir desde mucho más adentro que el de otros niños, y te lo puedes perder. No le tengan miedo al TEA. Bueno, agradecemos su entrevista, su tiempo y por habernos regalado esta entrevista. Con gusto, chicos. Gracias. Ya, chicos.